¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar a hacer más rápido que nunca un cordon bleu y de postre un pastel de chocolate en microondas que difícilmente olvidarán en casa. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la chef Yolo y hoy prepararemos dos platillos que tus hijos amarán y te salvarán en 3 semanas. Yo tengo aquí listo mi prep para cumplir esta misión. Así que si ya están listos, ¡que corra el cronómetro! Muy bien, vamos a comenzar con el empanizado del cordon bleu. Siempre el cordon bleu lleva una costrita maravillosa, pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos pan molido en casa? Bueno, pues podemos recurrir a ese pancito que se está poniendo duro, lo podemos moler en licuadora o podemos recurrir a las galletas. Y para ahorrarnos tiempo vamos a usar la licuadora. Entonces ponemos las galletas aquí, más o menos así, y las vamos a moler. Y ahí a moler. Ahí está. Muy bien. Y nuestro as bajo la manga va a ser una bolsa con cierre hermético porque vamos a empanizar y entonces vamos a meter aquí el rollito de cordon bleu y lo vamos a agitar para que sea mucho más rápido nuestro empanizado. Entonces ponemos la galleta de este lado, que yo veo muy poquito, entonces voy a tener que hacer otra vez más. Acuérdense, no podemos meter todas las galletas si no, no se van a moler. Entonces agregamos otro poquito y con ese ya va a ser suficiente. Volvemos a moler. ¿Listo? ¿Vieron qué rápido? Muy bien. Venga, entonces lo ponemos acá, regresamos a nuestra bolsa de plástico con cierre hermético y lo ponemos aquí abajo. Y para que esta costa quede maravillosa le vamos a poner queso parmesano que ya está rallado y para sazonar un toquecito de orégano, pero solo muy poquito. Esto lo cierro y lo reservo. Muy bien, vámonos ahora de este lado porque vamos a hacer el pastel más fácil de este mundo. Bueno, tan fácil que es como la tabla del 1, así les digo. Muy bien, de este lado tengo un tazón, vamos a poner los huevos. Necesitamos 4, rápido. 2, 3 y... Ay, se me fue ahí un cascaroncito, pero ahorita lo rescato. Muy bien, 4. Después vamos a agregar mantequilla líquida. Ahí está. Toda la mantequilla. Vamos a agregar toquecito de vainilla. Y si se fijan, estamos ahorita en todos los ingredientes que son húmedos. Y el azúcar se considera un ingrediente húmedo. Entonces lo agregamos, vamos por un globo y empezamos a mezclar. Ahorita estamos en ingredientes húmedos. Mezclamos, mezclamos, hasta que incorporamos. Ahí vamos, muy bien. Ahí ya casi lo incorporo, que ya no esté, que esté bien mezclado la yema y la clara. Muy bien, ahora vámonos con los ingredientes secos. Entonces empezamos a agregar toquecito de polvo de hornear. Todos los secos yo ya los tengo previamente cernidos. Les recuerdo, cernir es pasar por un colador para evitar que haya grumitos. Después vamos a agregar la cocoa en polvo. Y por último vamos a agregar harina, y esa sí la voy a agregar de poco en poco para que no me cueste trabajo mezclar. Entonces ahí empiezo a mezclar con globo y después voy a pasar con una pala. Muy bien, ahí ya no puedo seguir usando el globo, entonces vamos a pasar por una pala como esta. Entonces ahora sí vuelvo a agregar el resto de la harina y continúo mezclando. Y ahí hasta que se incorpore perfectamente. Y les decía que este pastel es súper fácil y que lo amarían, como se los dije al principio, en casa, porque va a ir en el microondas y en el microondas solo le va a tomar 3 minutos y medio. Entonces continuamos mezclando hasta que se incorpore bien y tengamos una masa bien integrada. Entonces ahí seguimos mezclando, 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 mezclando. Muy bien, ya casi lo logro y ya me falta muy poquita de la harina. Entonces seguimos mezclando con energía y entusiasmo. Muy bien, en lo último de harina, lo ponemos aquí abajo y mientras termino de integrar, mi deber es recordarles, porque podría olvidársenos, cuando estamos horneando generalmente lo hacemos en un horno convencional y utilizamos moldes de metal, pero como vamos a utilizar un microondas, por
ahí se nos podría olvidar y poner la mezcla del pastel en un molde de siempre, ya saben, uno metálico, entonces no podemos hacer eso. Ya sé que todo el mundo sabe usar un microondas, pero solo no olviden esa parte, por favor. Entonces, ¿qué moldes podemos utilizar? Muy fácil. Moldes siliconados, moldes de cristal, moldes de cerámica, todos los que están permitidos en el microondas. Por fin, lo logré. Entonces, ya tengo yo aquí mi molde siliconado, de esos que desmoldan maravilloso, que sale volando y lo cacho uno aquí. Pero hay que engrasarlo, entonces le vamos a poner un poquito de aceite. Ponemos la mezcla en el molde. Ahí está. Que no se quede nada, no vamos a desperdiciar nada. Muy bien, vámonos al último ingrediente, que es la nuez picada, y esa solamente se pone un poquito en la superficie y listo. Y ahora sí, vámonos al microondas y le vamos a dar 3 minutos y medio. Entonces, listo, y ahí nos olvidamos de ese pastel. Ahora sí, vámonos al cordon bleu, pero antes de empezar vamos a verter un poco de aceite, o suficiente aceite, mejor dicho, que cubra toda la superficie de nuestro sartén. Y ahora sí, vamos a comenzar a formar el cordon bleu. Necesitamos milanesas de pollo bien aplanaditas, van con el señor pollero y les piden bien aplanaditas las pechugas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un poquito de sal en toda la superficie, un poquito de pimienta, y después lo vamos a poner en una tabla. Entonces, voy a tratar de no tocar las pechugas tanto. Y volvemos a poner un poquito de sal y pimienta, porque luego se nos olvida salpimentar ambos lados. Entonces, acuérdense. Colocamos una rebanada de jamón, una nada más, la ponemos al centro, y una rebanada de queso, que yo creo que le vamos a poner 2 rebanadas de queso. Ahí está. Y para enrollarlo sí me voy a poner unos guantes. Yo, porque no quiero tener una contaminación cruzada, y sí necesito las manos para apretar bien este rollito, porque no quiero que se vaya a desarmar. Entonces, comenzamos a enrollar, pero apretando súper bien. Y para cerrarlo nos vamos a apoyar de unos palillos. Entonces, hacemos esto. Esto lo voy a meter al centro para que después no me esté brincando en el aceite. O sea, ese sobrantito de queso lo puse al centro. Y entonces tomamos un palillo y cerramos. Muy bien. Luego tomamos otro palillo y volvemos a cerrar. Como esto es para niños, es súper importante que mencionen esto, que hay unos palillos en el rollo, o que ustedes se cercioren de quitarlos antes de servirlos. No lo vayan a olvidar. Entonces, ya está listo esto. Ahora sí, me puedo quitar los guantes. Y voy a quitar estas cosas de aquí para comenzar con el empanizado. Entonces quitamos queso, jamón, se va para este lado. Y el empanizado generalmente lleva 3 pasos, que es la harina, después lleva el huevo, que esto les voy a explicar cómo lo lleva, y después el empanizado, o sea, el pan molido. Este ya lo tengo listo en su bolsa. Entonces tenemos harina como primer paso. El segundo va a llevar huevos. Ponemos huevo. Después otro, va a llevar 2. Muy bien. Y le vamos a agregar un toquecito de leche y un toquecito para sazonar de ajo en polvo. Un poquito de sal, pimienta, y este huevo está súper sazonado. Muy bien. Un poquito de pimienta. Y esto lo vamos a batir para que se incorpore perfectamente. Entonces mezclamos. Y ahora sí ya tenemos los 3 pasos para empezar el empanizado. Ahí está ya. Lo pongo por acá abajo. Y entonces empezamos. Harina, huevo y nuestro empanizado, que ya está listo, que esto nos va a ayudar rapidísimo a hacer esto. Entonces, con unas pinzas tomamos el rollo, lo pasamos por harina. Muy bien, ya tiene bien cubierto de harina. Lo sacudimos un poquito, le quitamos el exceso, lo pasamos ahora por huevo, que se revuelque bien y que se cubra perfectamente. El pastel ya está. Muy bien, ahorita voy por él. Quitamos exceso y nos vamos a nuestra bolsa, que es nuestro as bajo la manga y que nos va a ahorrar muchísimo tiempo en el empanizado. Entonces lo metemos aquí, ponemos acá, cerramos y empezamos a agitar.
Así de rápido está nuestro empanizado, sin ensuciar. Hacemos una pruebita de aceite. Está listísimo porque ya hizo espuma. Y ahora sí, vamos a llevar nuestro cordon bleu a freír y vengo ahorita mismo por el pastel. Entonces, quitamos un poquito del exceso y lo ponemos a freír. Ahí está. Muy bien, esto ya lo podemos pasar para acá abajo. Esta tabla la podemos dar la vuelta para volverla a utilizar. Esto ya lo quitamos y voy por ese pastel maravilloso que si ustedes pudieran oler estarían fascinados. Entonces voy por un trapito porque esto va a estar caliente. Lo voy a poner acá y limpiamos. Ahí que se vaya enfriando porque acuérdense que no se desmolda en ese minuto. Entonces en lo que se está friendo nuestro aceite, voy a subir un poquito la temperatura. Voy a preparar una cubierta para este pastel, pero necesito que se empiece a enfriar. Entonces, ¿dónde dejé mis pinzas? Acá están mis pinzas. Vamos a ver cómo va este doradito. Ahí va, entonces ya le puedo dar una vueltecita. Muy bien. Y se lo voy a poner acá. Entonces, para hacer una cubierta para este pastel, vamos a necesitar una batidora de mano, mantequilla, necesitamos también leche condensada, chocolate derretido y unas fresitas al final para decorar. Entonces, voy por mi miserable, ponemos mantequilla que está pomada, o sea, decir que ya la pusimos un poquito a temperatura ambiente para que se pueda batir mejor. Agregamos leche condensada y ahorita le agrego el resto del chocolate, pero ya voy a comenzar a batir. Entonces, ponemos esto aquí, aquí. Y comenzamos a batir. Muy bien. Que se integre perfectamente. Muy bien, paramos. Agrego el chocolate. Esto va a quedar buenísimo. Muy bien. Esto lo ponemos aquí abajo y continuamos batiendo. Ya está. Vamos a darle la vuelta a nuestro rollo para que se vaya dorando del otro lado. Miren qué bonito doradito tiene aquí. Bueno, necesitamos que se dore del otro lado y que también vaya terminando la cocción por dentro. No queremos que nos quede crudo. Entonces, déjenme terminar de batir. Me falta todavía un poquitito más para las orillas. Ahí está. Esto lo ponemos aquí. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí abajo. Voy por mi plato donde vamos a poner el pastel, nos lo voy a poner mejor acá y vamos a ver, uy sí, se desmolda perfectamente. Muy bien, ponemos el plato sobre el molde, ahí está, miren nada más qué chulada de pastel, ¿eh? Entonces lo ponemos aquí, esa pechuga ya está, entonces voy por su plato, pinzas, corre yo lo corre, echamos un poquito el exceso. ¿Esto cómo lo vamos a acompañar? Pues con unas papitas y con su catsup para que los niños estén felices. Ahí está, papitas, ¿cómo voy? Todavía me queda un poquito de tiempo. Entonces ponemos esto aquí, este va aquí abajo, aquí, este ya está listo, lo ponemos acá y este necesito terminarle de poner su cubierta. Entonces vamos por una espátula y se la vamos a poner aquí arriba. Bien, ahí está, ayudo, apúrate. Muy bien, entonces empezamos a cubrir de esta forma y le vamos a poner en las orillas rápidamente. ¿Cómo voy de tiempo? ¡Ay, ay! Me va a ganar, me va a ganar. No, no es cierto, no me va a ganar. Ahí voy, ahí voy. Muy bien, que no me falte ningún cachito. Ahí está. Y ahora ya nada más me falta agregarle unas fresas, porque si no esto se va a ver muy triste. Entonces necesita color. Entonces agregamos fresas, se las ponemos aquí arriba y ¡listo! ¡Se acabé! Ahí tienen un menú, 2 platillos en 15 minutos.
Me encanta que me hayas acompañado. Soy la Chef Yolo y espero que tus pequeños disfruten muchísimo este menú pensado especialmente para ellos. La próxima semana vendré con una nueva temporada de En 15 minutos que se pondrá buenísima. Cuéntame en los comentarios qué platillos te gustaría cocinar de forma express. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!